así que ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y un tumor? A grandes rasgos. Chicos. El quiste no es como si fuera un epitelio que rodea, en realidad adentro es líquido, ¿no? Ujú. Y va creciendo por la presión hidráulica, o sea, por la presión de ese líquido, La pero presión hidrostática que tiene adentro, hidrostática, perdón. que va Pero el aumentando y va tumor en comprimiendo realidad los... tiene contenido sólido, ¿o no? ¿Por qué? Vamos a ver ahora el ameloblastoma uniquístico. Ah, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí. Ahí ya no sé. Y si es sólido, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué crece un tumor si es sólido? El tumor es una proliferación de células. Es una proliferación de células. ¿Y qué característica tienen esas células? ¿Por qué proliferan? Porque células tenemos en todo el cuerpo y tenemos Pero células lo que hacen de proliferan en un manera proceso invasiva. reparativo, por ejemplo. Si te cortás, vas a tener una diferenciación de células mesenquimáticas indiferenciadas, van a diferenciar a fibroblastos. Si tienes una fractura, van a diferenciar a osteoblastos, van a formar hueso, van a formar Pero en el tejido tumor las cicatrizal. células, Y en el tumor qué pasa? en el tumor no cumplen una función fisiológica, o sea, no están No cumple una función. ¿Y qué pasa? alteran Esas los tejidos. células No están al- diferenciadas. pueden o no estar diferenciadas, porque nosotros tenemos tumores benignos. Dividiéndose. No hay una Tenemos, alteración en lo que es el control, en los diferentes controles alrededor del ciclo celular. exactamente, tenemos células que van a seguir proliferando, que van a formar una masa neoplásica. No tiene tanto que ver la diferenciación porque ustedes pueden tener un lipoma, que es un tumor benigno, con células altamente diferenciadas. Pero sigue siendo una masa tumoral que sigue creciendo. Entonces, ese grado de anaplasia o diferenciación celular que ustedes pueden encontrar no es, digamos, no es tan relevante. Sí es relevante para tumores benignos y malignos, pero no significa que una célula diferencial no sea un tumor. En el caso de la gran diferencia con los quistes es que los quistes tienen un aumento de volumen, un aumento de, de esa patología en relación simplemente a una presión hidrostática que crece dentro del lumen de la lesión, y en el caso de los tumores tienen esa lesión va a crecer por aumento de su celularidad, va a aumentar la cantidad de células, y esas células, además de tener una alteración como dijo alguno de ustedes, en su mecanismo de replicación y en su mecanismo de vida, no va a tener la información para tener una muerte programada, va a seguir, se va a alterar ese mecanismo, y vamos a tener una masa que no va a tener un control, que va a seguir creciendo indefinidamente. Si es maligno, va a llevarse a la vida del paciente. Entonces, lo que tenemos es una alteración genética de la célula. Los Una distintos... pregunta. Sí. ¿Lo que se altera es el ciclo celular de cada célula o es No, lo la que se cantidad altera de son los células segundos que mensajeros que crecen? van a alterar los mecanismos de apoptosis o los mecanismos de lesión. Vos cuando tenés alteraciones en los mecanismos de replicación del ADN, hay una vía metabólica, que es la vía de las caspasas, que distintos broncogenes se alteran, entonces ya no vas a tener esa muerte programada celular. Sí, piensa que las células tumorales, las células neoplásicas, desarrollan un número determinado de mecanismos para asegurarse su supervivencia. Entre esos mecanismos está la evasión del control del ciclo celular, pero no es el único que les provee crecimiento, ¿sí? Porque una vez que se aseguran de poder replicarse, luego tienen que poder crecer y adquirir capacidad de invadir los tejidos. Así que ese es solo uno de los mecanismos que utilizan las células neoplásicas para su crecimiento. No es el único. Ese es uno. También se alteran, las células se van a dividir en células que pueden generar metástasis, digamos, se pueden diferenciar dentro del tumor a distintos tipos de células. Y además van a perder la propiedad de que el organismo las reconozca. Vos tenés las células natural killer, que son células citotóxicas, en donde, sobre todo por los CD8,
y los CD1 que se van a perder, que son receptores de membrana que se van a perder, no van a expresarse en la superficie celular, también el cuerpo no va a tener la misma eficacia para poder controlar esa célula. Tiene mecanismos también para que no se reconozcan como anormales esas células tumorales. Entonces, esa célula que vos tenés con un crecimiento alterado, con una replicación alterada, y donde además su supervivencia pasa el tiempo normal que debería tener una célula en un tejido, es lo que nos va a formar una patología, que después esa patología va a poder ser benigna o maligna, dependiendo si tiene la capacidad de dar metástasis o no, dependiendo si es un acúmulo de células tumorales donde es muy anaplásico, donde es más remeda a células embrionarias, si tiene una diferenciación más alta, como les dije en el caso de un lipoma, donde la diferenciación es bien marcada, si vamos a tener un crecimiento expansivo, si vamos a tener un crecimiento infiltrante, digamos, después tienen un montón de comportamientos de esa masa que nos van a orientar a si es un crecimiento benigno o maligno. En lo que nos toca hoy, ¿por qué no pasa? ¿Se logró? No se escucha, Pablo. No, estoy viendo por qué no puedo pasar las diapos, como si estuviera clavado. Está pensando, mi computadora. No, suele pasar. Lo que pasa es que en la que puedo abrir es la viejita. ¿Entendieron la diferencia? Y hoy vamos a hablar de tumores odontogénicos. Entonces, ahí está, por lo menos pasó. Obviamente, como los distintos tipos tumorales van a originarse de distintos tipos de células, que pueden ser cualquier célula de la economía, los tumores odontogénicos se van a originar de remanentes tisulares de los distintos tejidos que forman los dientes, mesenquimáticos, epiteliales y de los huesos maxilares. Entonces, que están con expulsividad en los huesos maxilares, formando tumores epiteliales, amartomas, tumores que pueden ser benignos pero localmente agresivos, tumores malignos con capacidad metatizante. Y dentro de la economía, dentro de todo el cuerpo, los tumores de cabeza y cuello no son los más frecuentes. Los tumores en general de cabeza y cuello van a tener aproximadamente un 2% de todos los tumores de la economía, del cuerpo. Ha habido, por la Organización Mundial de la Salud, varias revisiones bibliográficas y varias clasificaciones de tumores. La última se hizo en el 2017. El WHO, que es la clasificación de tumores de cabeza y cuello. Es un lindo libro para que ustedes puedan leerlo, consultarlo. Está en inglés. Me parece, Crisia, que vos habías dicho que algún capítulo de este libro va a estar en el campus. Sí, el capítulo se subió hoy, el capítulo 8 de tumores odontogénicos, de quistes y tumores, así que sirve para la clase de quistes y tumores. Y después patología ósea también se va a subir, el capítulo, ¿no? Perfecto. Si eventualmente no leen en inglés, lo pueden traducir, pero digamos, esta es una buena referencia bibliográfica para que ustedes puedan leer estos temas. Van a encontrar distintas clasificaciones de tumores malignos y benignos de los maxilares. La pueden encontrar, estas son clasificaciones, no me voy a poner a explicar uno por uno. Lo mismo que los tumores benignos. Van a encontrar toda esta clasificación descrita. Hoy en esta clase está dirigida puntualmente a los más frecuentes, a los más comunes. Digamos, no significa que los que se den hoy solamente sean las distintas patologías que se les puede llegar a tomar. Vamos a hablar de los más frecuentes para que los tengan en claro, pero dentro de la clasificación se puede preguntar de cualquiera de los tipos de tumores que entran. Esta clase es una guía, no es para que ustedes estudien solamente de esta clase. Y el
tumor odontogénico más frecuente de todos, por lejos, es el odontoma. El odontoma es una formación amartomatosa de origen epitelial y mesenquimática compuesta por los tejidos duros del diente. Básicamente, lo van a encontrar en la primera o segunda década de vida. En el maxilar superior tienen un predominio del odontoma compuesto y en el inferior, en el sector posterior del complejo, y no tiene predilección por sexos. Pero los odontomas complejos y compuestos son las dos formas que vamos a encontrar de esta patología. Después lo pueden encontrar, más allá de su predilección, vamos a encontrar los distintos tipos en ambos maxilares. Puede llegarle un paciente con cualquiera de los dos. Habitualmente son hallazgos radiográficos, porque van a encontrar masas de tejidos, ya sean dentículos o una masa que conforman los tejidos del diente, que está anexa a toda la arcada, digamos, está anexa a todas las piezas dentarias con su erupción normal. Pero tenemos casos, en este caso podemos correlacionar la foto que ustedes ven arriba con la clase de retenidos que ustedes vieron. Si es un paciente que tiene todos los dientes en la boca y encontramos que en el caso de S11 tenemos un diente temporal y un diente deciduo, una de las razones por las que nosotros podíamos tener un diente retenido era porque tenía alguna alteración el diente permanente de su erupción por una traba mecánica. En este caso lo que vamos a encontrar es esa traba mecánica en relación a una patología tumoral benigna. Si ustedes ven un paciente que después de los 6-7 años no tiene el incisivo central, bueno, háganle una radiografía panorámica para ver por qué motivo es. Y en este caso se ve clarito. Incluso acá se puede llegar a discernir los dentículos que tiene esta pequeña masa. Que en general son asintomáticos, que son autolimitantes, es un tumor autolimitante. No va a seguir creciendo mucho más de esos dentículos y puede generar justamente impactación, maloclusión, desviación de alguna pieza dentaria, malformaciones. Tenemos en el caso del lado izquierdo el caso anterior, y del lado derecho, fíjense que a diferencia de esto, donde uno puede ir buscando esos pequeños dentículos que van a formar la masa tumoral, encontramos una masa amorfa, totalmente mezclada, donde parece una pequeña bolita sin ninguna estructura, solamente radiopaca. Generalmente están bien delimitados, hay una pequeña cápsula que rodea, si ustedes la ven la pueden encontrar acá, que rodea la lesión. Obviamente los compuestos siempre van a tener estructuras similares a dentículos, lo van a poder diferenciar. ¿Alguien abrió el micrófono? Buenísimo. Y los complejos va a ser una masa desorganizada. ¿Cuál es la gran diferencia cuando hablemos de tratamiento? Que si ustedes tienen una masa de dentículos, si ustedes van a abordar este caso, se hacen una incisión para acceder a la patología que está por encima de este diente temporario, hacen una pequeña ventanita y van a poder ir luxando y extrayendo esos pequeños dentículos por una ventanita muy pequeña. Porque esto está formado justamente por eso. Ahora, si van a operar o van a tratar un complejo, eso no va a pasar porque esto es una masa amorfa. Habitualmente, lo que hacemos es tratarlo como si fuera un diente retenido. Se le hace una odontosección, en este caso una sección del tumor con una fresa, y lo vamos sacando en partes justamente para no debilitar el hueso circundante. Ustedes piensen que si tienen este 37 retenido, que además está probablemente horadando la basal, que es uno de los refuerzos que tiene la mandíbula, y nosotros hacemos una ostectomía muy marcada en esta zona, también vamos a debilitar lo que es la línea oblicua externa, que es los dos pilares que nosotros tenemos que reforzar si tuviéramos una fractura de la mandíbula. Nosotros cuando operamos una fractura de ángulo, ponemos una placa, lo van a ver más adelante, en la banda de compresión, que es la basal mandibular, y una banda en la línea de tensión, que es la línea oblicua externa. Entonces,
si no tenemos el recaudo de hacer una ventana pequeña, una pequeña ostectomía, y hacemos secciones de esta masa, podemos tener una fractura posterior al tratamiento de esto. Acá otro caso, donde se puede ver claramente la cantidad de dentículos que tiene, incluso en un corte tomográfico, los van a ver y los van a diferenciar. Ver que se ven pequeños dentículos bien delimitados y demarcados. Bueno, en este caso también tenemos un diente retenido, que está acá, tenemos otro supernumerario que lo tenemos ahí, pero en el corte histológico, si los querés describir, Crisia, va a ser un gusto. Sí, un dato importante del odontoma, que es como lo vemos en el corte tomográfico de la imagen inferior, es que si ven, se puede lograr observar la radiodensidad que tiene el esmalte, que es distinta a la de la dentina, y eso nos da un indicio de que estamos ante un odontoma. ¿Por qué se los digo? Porque ante un odontoma de tipo complejo, donde la masa es única, no se puede ver muchas veces esa radiodensidad del esmalte, que sí la vemos en un compuesto. Y eso nos permite hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que dan imágenes de tipo radiodenso. ¿Ven que acá está el esmalte? Ahí se ve el esmalte. Está la dentina y el esmalte. Bien, histológicamente, en la parte de la imagen superior, si lo ven, la porción central tiene la disposición de la papila dental y periféricamente se observa eosinófilo la dentina y ligeramente más basófilo el esmalte, que esa es la disposición que tiene normalmente un germen dentario en formación y que es característico de un odontoma complejo. Cabe decir que tanto el complejo como el compuesto pueden estar mezclados en una misma lesión. ¿Sí? En ese caso se diagnostica como un odontoma mixto, compuesto y complejo. No es que necesariamente va a ser uno y uno, pueden estar combinadas la forma de presentación de las dos lesiones. La imagen inferior que les está mostrando Pablo, ven cómo están todos esos dientitos, se denominan dentículos, que son pequeños, sí, son dientes muy chiquititos en miniatura y que conservan la estructura de un diente normal o la disposición de los tejidos dentarios en un diente normal. ¿Cómo está acá? La papila, la dentina y el esmalte. Por suerte, siempre me ha tocado uno u otro. Nunca me metí a operar uno con muchos dentículos y además era una masa. Porque los complejos son... Más complejos. No, sí, son difíciles por eso que les dije antes. Donde sacar una masa que es amorfa y que no, ni siquiera tiene la forma de un diente, porque ustedes cuando van a hacer un diente retenido, por ejemplo, si yo tengo que sacar este diente que está acá, yo sé que le hago una ventanita en esta zona que está acá, le corto la corona en 2 o 3 pedazos, hago el espacio para hacer la corona y la raíz tiene forma cónica si no tiene ninguna dilaceración. O sea que haciendo una pequeña fuerza la tiro para adelante y de última voy haciendo pequeños cortes y lo voy sacando. Cuando es una masa amorfa, como pueden encontrar acá, esto porque está accesible, si esto lo tenemos acá, ustedes piensen que si yo tengo que sacar eso entero, la cantidad de ostectomía que tengo que hacer es mucho mayor, porque esta masa no tiene una forma determinada. Probablemente generalmente parecería muy lobulado, como si fuera una mora. Entonces, luxarlo no es tan fácil. Por eso generalmente se corta y se rompe todo en muchos pedacitos. Y acá tenemos el otro. ¿Querés describir la histología, Crisia? Se fue Crisia. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Preguntaban en el chat si en el odontoma complejo no se ve la radiodensidad. Sí, siempre se ve, tanto en el compuesto como en el complejo. Piensen que esta lesión forma tejidos mineralizados. Al haber mineralización, la radiodensidad va a cambiar en una imagen radiográfica y se van a ver. Lo que no es fácil ver en un odontoma complejo es la radiodensidad del esmalte, que sí la podemos ver cuando tenemos pequeños dientitos, ¿sí? Si ven en la imagen superior, que es la macroscopía, ven que todo es una masa amorfa que está en relación con la pieza dentaria que se extrajo, que es el 35. ¿Sí? Si eso lo procesamos, eso se desmineraliza y se hace un corte con coloración de hematoxilina y eosina, no vamos a ver la imagen que veíamos anteriormente, donde se veía una papila y claramente la dentina y el esmalte, sino simplemente, todas zonas
que uno, por las características que tiene, sabe que es dentina, y lo que se ve un poco más oscuro, Pablo, entre esas zonas eosinófilas, eso es lo que va quedando de la matriz de esmalte. Eso, gracias. Por eso. ¿Sí? Por eso radiográficamente no siempre es fácil verlo, ver esa radiodensidad, porque está toda mezclada entre la masa de los tejidos, ¿sí? Una Y pregunta. algo que es, sí. Entonces, en el complejo no lo vamos a ver organizado, pero sí encontramos los dos tejidos, y en el compuesto se ve que siempre el esmalte rodea la dentina y tiene una forma más parecida a un diente. Sí, exacto. Dicho no tan académicamente. No, pero Es sí que es básicamente así. esa es la diferencia. Uno va a formar dentículos donde vos los vas a poder ver si sacás la lesión, y la otra es una masa amorfa que todos esos tejidos que conforman el diente van a estar mezclados y desorganizados. Y es posible que, por ejemplo, al cortar, si se extrae la masa así completa, cuando lo estamos haciendo la macroscopía, se secciona y en medio de esa masa encontramos un dentículo, ¿sí? Eso es posible. Ahí estamos ya entre uno mixto, uno compuesto y complejo. Hace una masa, pero también logra formar un intento de diente, donde sí podemos ver esa disposición que tiene normalmente un diente, y forma ese pequeño dentículo, o varios, y están inmersos todos en una masa de dentina, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Seguimos, Pablo? Sí, está en relación a esto. Vamos hasta aquí. Porque acá viene, bueno, el tratamiento, la enucleación, hacer lo que le dije recién, este es el caso que habíamos visto originalmente, una pequeña ventanita e ir sacando los dentículos que forman la masa tumoral, uno por uno, hasta a veces se puede hacer más pequeña, si sacan uno. En general, cuando sacan uno o dos, el resto sale muy fácil porque se puede luxar muy fácilmente. Lo difícil es sacar los primeros, y una vez que salen los primeros ya el resto es muy, muy sencillo, porque hay lugar. Pueden hacer distintas palanquitas suavemente, ir sacando el resto de los dentículos. Ameloblastoma. Decime. ¿Es resección con márgenes libres o con margen de seguridad? Enucleación, es esto. No, discúlpame. No hay resección acá. No hay resección. Esto es una enucleación. Resección es una resección en bloque. Entonces, que ya después se las voy a explicar lo que es una resección marginal y una resección en bloque. Esto es una enucleación simple. Ni siquiera se trata la cavidad o el lecho remanente, con nada. Entonces, vos solamente lo que... ¿Cómo? Marina. Entonces, para tumores no aplica, digamos. Para sí, aplica. Tumor. Para este tumor, sí. Ah, ok. No, para este tumor la resección no aplicaría. Claro, no aplica la resección, Claro. Esto es una El tratamiento, piensa simple. que el tratamiento va en función del comportamiento clínico de este tumor. Como bien les decía Pablo, es una lesión que tiene un crecimiento autolimitante, ¿sí? No invade los tejidos, difícilmente, o lo máximo que puede causar es expansión o la retención de algún diente, pero no causan infiltración ni daño de los tejidos periféricos. Por lo tanto, una resección no es lo indicado en este tipo de lesiones. Para nada, ¿sí? Ven que está la imagen, si lo veían, tienen un halo periférico radiolúcido que hace las veces como si fuera un saco pericoronario que rodea la lesión, y eso facilita muchas veces la enucleación, la extirpación de la lesión. Pero no, siempre tengan en cuenta eso, el comportamiento clínico que tiene cualquier lesión, y en función de eso se plantean las posibles opciones de tratamiento. Por eso es importante que sepan cada tumor, porque cada uno se va a tratar en forma diferente, o ciertos tipos de tumores se van a tratar de una forma y otros se van a tratar en otra muy diferente. Una pregunta. Ustedes lo que tienen que saber es el comportamiento biológico de esa lesión, como les dijo Crisia. Decime. ¿La enucleación sería solo hacer la ventana, sacarlo y suturarlo? O sea, no, la enucleación no es hacer la ventana. La enucleación es sacar la lesión, en este caso por una ventana, porque si ustedes tienen como habíamos visto en el que estaba arriba del 37, probablemente en esa pieza ustedes hacen una incisión por la mucosa, lo abren un poquito, hacen un curetaje y sale, después luxando el diente o no. La enucleación es acceder de alguna manera, en este caso por una ventana, y enuclear la pieza. ¿Qué sería enuclear? Sacarla.
Enuclearla mediante O sea, curetas, podría mediante ser sinónimo distintos... de extirpación, pero sería en este caso de este tumor. Extirparla, pero enuclearla, sacar todo ese tejido, ese halo, desde ese halo radiolúcido que se veía alrededor, que ustedes podían ver los dentículos y una pequeña membrana que lo conformaba. Bueno, eso con curetas, con lo que ustedes quieran, generalmente lo que se hace con este tipo de lesiones es que se sacan 1 o 2 dentículos, se van sacando, pero les va a quedar tejido blando pegado al hueso. Con una cureta se lo saca y ustedes enuclean la masa total. ¿Haciendo una ventana o no? Eso es el abordaje que ustedes hacen para poder generar el procedimiento. Pero lo extirpamos. Sí, lo sacan todo, lo extirpas. Perfecto. Pero a eso se lo llama enucleación. Sí. Perfecto. Pero es como el mismo concepto, para entenderlo, sería sacarlo entero. Y la definición literal sería enucleación, extirpación. Extirpación, pero... vamos a la palabra estricta, ¿no? Está bien, pero la palabra quirúrgica, que es el concepto que van a tener, que incluso lo van a tener después en quistes, lo que es la enucleación, perfecto, la marsupialización, la descompresión. Bárbaro. En este caso es enucleación, porque sacar la pieza entera puede ser después lo vamos a ver con margen o no, y en ese caso sí es resectivo, que no es lo que hacemos acá. Gracias. Y el ameloblastoma, que es un tumor de origen epitelial, que no da metástasis, pero que sí se comporta como un tumor localmente, como un tumor maligno, porque es infiltrante, es de mucha agresividad local. Lo vamos a tener a partir de la 4ª década de vida más frecuentemente, entre la 4ª y la 5ª más frecuente, pero un poquito más después también. Afecta mayoritariamente al maxilar inferior, en el sector de cuerpo y rama, en el sector posterior, y no tiene predilección por sexos. Generalmente es de expansión lenta, indolora inicialmente, porque si es pequeño, al infiltrar, después vamos a tener algún tipo de infiltración, sobre todo en la mandíbula, sobre el dentario, que puede generar parestesias, dolor. Obviamente, dependiendo del tamaño, va a empezar a generar asimetrías, que es cuando el paciente empieza a consultar. Si ustedes no hicieron un hallazgo radiográfico, que es otra posibilidad de consulta. Movilidad de las piezas vecinas, porque al infiltrar puede generar primero rizólisis. ¿Qué es rizólisis? La reabsorción de la raíz. La reabsorción de las raíces. De las raíces puede generar rizólisis, puede generar además la reabsorción de los tejidos de sostén, de esas piezas dentarias, el hueso periférico, entonces esas piezas empiezan a tener movilidad. Y una vez que crece, pasa las corticales e invade el periósteo, va a invadir los tejidos blandos. Esto se los doy como consejo, ustedes que el año que viene van a ser colegas míos. Aunque ustedes vayan a hacerle a un paciente una caries de un 46 y solamente necesiten una radiografía periapical, a todo paciente que ustedes vienen a la consulta pídenle una radiografía panorámica, de rutina. Es muy importante eso. Van a encontrar un montón de patologías, muchos hallazgos que tal vez el paciente no viene por eso. Me pasó un montón de veces que un paciente me venga a consultar por un diente retenido y que encontrar algún quiste grande del maxilar, alguna patología asociada a un diente retenido. Traten de estudiar a los pacientes en forma integral, por lo menos con una panorámica que me va a dar un pantallazo claro de cómo está ese paciente y si tiene alguna patología asociada o no. Pídanselas, por favor, porque una patología como esta, en un estadio pequeño, un tumor de 1 centímetro, 1 centímetro y medio, en relación o no a un 38, un 48 retenido, si no le piden una panorámica no la van a ver. Si tiene una ameloblastoma, puede tener tranquilamente un quiste dentígero, puede tener un montón de patologías asociadas donde cuando son pequeñas y donde son mucho más fáciles de tratar, no la ven. Y me pasó un montón de veces pacientes que están con tratamiento de ortodoncia y que le están haciendo las placas finales y le encuentran un quiste de 5 centímetros, 6 centímetros en un 48 retenido. Y el pibe hace 2 años que está con bracket. Y donde no se los estudia. Entonces, traten de hacerlo. Eso los va a jerarquizar mucho como profesionales.
para no llegar a esto, a patologías que abarcan media mandíbula, lesiones osteolíticas, radiolúcidas, multiloculadas, en forma de pompas de jabón o panal de abeja, con expansiones y adelgazamientos, fenestraciones de las corticales, reabsorción dentaria, lo que hablábamos recién, no puedo usar, acá está, risolisis de las piezas, movilización de esa pieza retenida probablemente. Y ustedes piensen que cuanto más pequeña es la lesión, estos tumores se sacan con un margen de seguridad de 1 centímetro para cada lado. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una lesión acá, donde a lo sumo le hago una resección en bloque así, de esto, porque ustedes piensen que tiene 1 centímetro, la resección va a ser de 1 centímetro para cada lado, o sea que ya le voy a sacar un bloque de mandíbula de 3 centímetros. Cuanto más grande sea, la resección va a ser mucho más amplia y la reconstrucción más compleja para el que lo va a atender y para la reconstrucción del paciente y la vida posterior del paciente. Por ejemplo, en este caso, si yo le saco 1 centímetro desde donde se ve el margen de la lesión, ya no me queda cóndilo para poder dejarlo. Entonces, esto directamente va con una hemimandibulectomía. Se tiene que sacar la mitad de la mandíbula. ¿Cómo queda ese paciente después con una reconstrucción? Si ustedes pueden diagnosticar esto en su comienzo, cuando es una masa pequeña, bueno, por lo menos no va a tener que tener un reemplazo articular este paciente. Vamos a poder hacer una resección mucho más pequeña y la reconstrucción va a ser mucho más fácil. Como ven acá también, fíjense, acá se le puede dejar, porque se puede, con 1 centímetro se puede hacer una osteotomía, como si fuera una vertical de rama, una fractura subcondilia baja, y se puede dejar el cóndilo haciendo una reconstrucción desde este cóndilo remanente. Entonces la articulación no hay que reemplazarla, pero en este caso es imposible. Crisia, ¿lo querés decir vos o lo digo yo? Sí. Ante una lesión radiográfica como la que acaban de observar, es indispensable primero plantear el diagnóstico de la posible patología, ¿sí? Porque me olvidé de decirles. Espero que vos estés conmigo, que viendo esta lesión, uno no puede saber que esto es una ameloblastoma. No, pero sí tener en la cabeza la posibilidad de que sea un ameloblastoma, ¿sí? Si vemos la clínica, pasa la imagen anterior, Pablo, por favor. ¿Dónde estaba la imagen clínica? Bueno, si vemos a este paciente, un paciente joven que tiene esta simetría facial con ese aumento de volumen que comprende sector posterior del maxilar inferior y parte del maxilar superior, ¿qué es lo que pensar? Lo que primero que pensamos en un paciente un absceso. Así. Un absceso. Estoy acá. Sí, yo dije absceso. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Probablemente este aumento de volumen no sea de hace 3 días. Esa es la gran diferencia con un absceso. Pero espera, para allá íbamos. Por orden de frecuencia, lo primero que tienen que pensar, y está bien, es que es un proceso de origen inflamatorio. O sea, un proceso inflamatorio de origen odontogénico. Está bien. Pueden decirme un absceso, un flemón, una celulitis, porque no estamos ni tocando, ni todavía no le hemos preguntado nada al paciente, ¿sí? Después de eso, de lo primero que uno piensa es evaluar hace cuánto tiene esto, si tiene dolor, cuáles son los antecedentes de este aumento de volumen y de esta simetría, y obviamente una inspección clínica para por lo menos tratar de identificar cuál es el foco causal, si estamos pensando en un proceso inflamatorio. Ahora, al tener la imagen radiográfica, que es la imagen siguiente, Pablo. De todas maneras, acá también, chicos, no tenemos ningún indicio de la tetrada de inflamación. Acá ni rubor, no está rojo, nada, pero por orden de frecuencia lo primero que uno piensa es eso, así, como que lo ves entrar y piensas eso y no está mal. Sí, luego tienen que evaluar todas las condiciones, cómo está el paciente, cómo es el estado general del paciente, le duele, no le duele, todas esas son cosas importantes para evaluar. Ahora, ante una imagen radiográfica como esta, ya les voy adelantando, hay 3 diagnósticos que tienen que plantear por orden de frecuencia y que tienen un comportamiento de este tipo, que causa una lesión que es osteolítica, multiloculada, con expansión y adelgazamiento de las corticales, que van a ser el queratoquisto odontogénico, el ameloblastoma multiquístico, que es lo que estamos viendo ahora, y vamos a ver después un mixoma. Son 3 patologías que ustedes tienen que tener en mente que pueden pasar con este tipo de pacientes, que pueden dar este tipo de lesiones, ¿sí?
Entonces, ya evaluamos el paciente, sabemos que el paciente no tiene focos infecciosos, no es un flemón, no es un absceso, no es una celulitis, el paciente no tiene ninguna caries. Si vemos una imagen como esta, tenemos que plantear esos diagnósticos. Ahora, acto seguido es programar un estudio por biopsia, por una biopsia, para el estudio anatomopatológico, teniendo en mente esos 3 posibles diagnósticos, ¿sí? Como para un panel general, nadie quiere decir que sean, pero... No van a poder saberlo, pero son los 3. Habitualmente el queratoquiste tiene un crecimiento mucho más axial a la mandíbula y no da tanta simetría. He visto casos de queratoquistes muy grandes que abarcan desde el cóndilo, pasando la línea media, que de hecho los hemos operado, pero no tienen ese grado de asimetría. Sí cuando es más chico, pero si ya es tan grande, si es media mandíbula, obviamente no se puede descartar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dice Grisia es una realidad. Son 3 opciones que tienen que plantear. Cuando veamos quiste, vamos a estudiar el queratoquiste y van a ver que tienen una imagen un poco diferente, pero son 3 opciones de tratamiento que deben plantearse por ese comportamiento que tienen y por ese grado de destrucción que causan. Destrucción local. Profes, una consulta. Local. ¿Cuáles serían el queratoquiste, ameloblastoma y el último? Mixoma, que lo vamos a ver seguido después de este. Una pregunta. ¿Sí? Gracias. Sí. Estas 3 lesiones lo que tienen en común es que son osteolíticas, se expanden las corticales, son multiloculares y son invasivas. El ameloblastoma causa infiltración, sí, y el mixoma también. El querato, que lo vamos a ver, es una lesión de tipo quística, no tiene del todo esas características, sí, pero radiográficamente nos podemos quedar que sí, que son lesiones osteolíticas y multiloculadas que ya causan una gran destrucción, por lo menos en el maxilar, ¿sí? De hecho, el queratoquiste vas a ver que hasta puede tener otro tratamiento. Otro tratamiento, porque es una lesión quística, no es una lesión tumoral de tipo neoplásico como esta. No es resectivo, que era en relación a lo que habíamos hablado después de los tratamientos. Perfecto, gracias. Ahora, una vez que se realiza la toma biópsica para el diagnóstico de un ameloblastoma, lo que vamos a encontrar son, digamos, estas imágenes histológicas. La de la izquierda corresponde a un patrón. Hay un nene hablando, no viene hablando. Sí, es mi hija. Ah, bueno. Estaba hablando. La imagen de la izquierda, lo que se describe es un patrón folicular. El patrón folicular, patrón folicular y plexiforme son la disposición que adoptan las células ameloblastomatosas y que hacen al diagnóstico del ameloblastoma. Una hace folículos y el otro plexos o redes, ¿sí? Por eso folicular y plexiforme. Los 2 patrones pueden estar combinados y el diagnóstico se hace en función del patrón que predomine, pero difícilmente un ameloblastoma es exclusivamente folicular o exclusivamente plexiforme, ¿sí? Tienden a estar combinados los patrones y uno puede predominar ante el otro. También pensemos que si hacemos una toma biópsica, una muestra, puede que esa muestra no sea representativa de toda la lesión, ¿sí? Sino que solo estamos viendo una parte. Dentro de estos 2 patrones, folicular y plexiforme, las células, ese es el folículo, gracias, y estas son las redes o una malla, que por eso se describe como patrón plexiforme. Dentro de esos 2 patrones, las células, que la célula que está proliferando aquí es un ameloblasto neoplásico, puede adquirir una forma fusiforme o ausada, una forma basal, o sea, una célula más cúbica, más baja, células con gránulos intracitoplasmáticos, con una diferenciación escamosa, o sea, más de epitelio de revestimiento, células mucosecretantes o células fantasmas. Todas estas variedades son posibles aspectos que pueden adquirir esta misma célula, ¿sí? Pero no por eso deja de ser un ameloblastoma. Son mucho menos frecuentes y prácticamente son un hallazgo y no va a variar ni el pronóstico ni el diagnóstico. Sigue siendo un ameloblastoma multiquístico convencional intraóseo. Sólido, ¿sí? Seguimos. ¿Entendieron? Son 2 tipos de patrones que se lo podemos encontrar y entre esos patrones podemos encontrar todas estas diferenciaciones celulares. Una pregunta, ¿cuál es la célula que se diferencia de todas esas formas? El ameloblastoma. El ameloblastoma, piensa del nombre ameloblastoma, ameloblasto. El ameloblasto es el que tiende a hacer esta diferenciación. Porque si lo ven en la imagen de la izquierda, Pablo, si me ayudas a señalar, el folículo
todas esas núcleos basófilos que se ven periféricamente, en teoría son ameloblastos neoplásicos. Y más hacia la porción central, ven que adopta una forma más estrellada que asemeja al retículo estrellado del órgano del esmalte. Esto. Todos remedan estructuras de la histomorfogénesis dental. ¿Sí? Pero son ameloblastos, de ahí el nombre, ameloblastoma. La célula que está proliferando es un ameloblasto tumoral neoplásico. Sí, pero creo que lo que te preguntaba ella es esto. Mira, independiente... Uy, ya, se me fue el cursor. Estas células que están acá, que son las que forman estas redes o estos folículos, pueden ser de esta forma o de esta forma, pero pueden tener esta forma, fusiforme, basal, granular, escamosa, mucosa. Sí, eso. Ella preguntó cuál era la forma, cuál es la célula, y sigue siendo el ameloblasto. Sigue siendo eso. El ameloblasto. Sigue siendo la misma célula. Y el tratamiento, es lo que dijimos recién, es una resección en bloque. En este caso... Perdón, una consulta. En la imagen de la histología del ameloblastoma, en cada forma que puede tomar, ¿hay alguna célula que predomine más en cada uno? Por ejemplo, en el folicular. ¿O hay un mix de todas esas células neoplásicas que son ameloblastos mutados? No, mira que las dos imágenes que estás viendo, eso es lo común. Ese es el 99% de lo que uno vería en una muestra de ameloblastoma. ¿Sí? Excepcionalmente, esas células en sectores pueden tomar estas formas de esta lista. ¿Sí? Perfecto, sí. No había entendido eso. Pero pensé que sigo teniendo el mismo... ¿Predominaba uno que otro? No. Uno excepcionalmente aparecen con esa morfología, con ese aspecto, y bueno, es así casi que uno dice, encontré un ameloblastoma granular, una cosa así muy esporádica muy rara, y que te asombras y lo ves y dices, qué lindo, un ameloblastoma granular, pero no deja de ser un ameloblastoma. Claro, ¿sí? Claro, buenísimo. No te cambia en absolutamente nada, ¿sí? Genial, sí. Bien. Y el tratamiento es resectivo, lamentablemente. Es lo que le decía. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, la resección va a ser menor. Obviamente, si ustedes van a hacer una hemimandibulectomía, tiene que ser un abordaje extraoral, amplio, donde acá se puede ver la glándula submaxilar, donde pueden ver el esternocleidomastoides, donde pueden ver por ahí el digástrico, donde vamos a resecar con 1 centímetro hacia adelante y 1 centímetro hacia atrás, en el caso de la mandíbula. En el caso de las lesiones de maxilar superior es bastante más complejo la resección. Recuerden que en el maxilar superior vamos a tener estructuras vecinas, como puede ser fosa nasal, hay que prever la invasión o no de fosa nasal, la órbita, en el caso de que sea una ameloblastoma de tamaño, con una maxilectomía que puede tener la conservación o no del piso de la órbita, en donde la resección va a ser más compleja todavía. Pero bueno, básicamente lo más común es en la mandíbula, y acá tenemos una pieza. Si ustedes resecan y le hacen un corte que va desde la basal hasta la apófisis alveolar, y sacan ese bloque, vamos a tener una resección en bloque, se llama. Ahora, si la patología es más pequeña, si es una ameloblastoma de 1 centímetro, donde ustedes le sacan un pequeño margen y pueden conservar la basal, digamos, se cortaría por acá, vamos a tener una resección marginal. Discúlpeme, pero con hijos no es fácil. Perdón, entonces es recesión en bloque, si se extiende el reborde alveolar hasta la basal, y recesión. Si vos sacás todo un bloque de mandíbula, de la basal hasta la apófisis alveolar, se saca en bloque. Te digo, se saca en bloque, ¿sí? Si es marginal, cuando es marginal, estamos dejando la basal mandibular, ¿sí? El bloque es todo, digamos, una hemimandibulectomía en bloque, se saca todo. No dejas un remanente, se deja un espacio. A ver si puedo compartir la pantalla y sigo. Pero si es marginal, se deja.
No, ya Bien. está, tuvimos un problema, mi hija le pegó a mi hijo. Bueno, Pero momento básicamente anticonceptivo de la clase. no, son lindos, pero bueno, tienen problemas a veces. Esto es lo que les decía antes, si ustedes tienen una lesión que llega y donde ustedes no pueden conservar ese cóndilo, ustedes piensen que en el caso que les había mostrado, donde tomando ese centímetro de margen de seguridad les queda un cóndilo de este tamaño, ustedes no pueden dejar esto porque aparte lo van a desperiostizar en el momento de la cirugía y pueden generar una necrosis vascular del cóndilo por falta de irrigación. Entonces ahí tienen que hacer una resección total con reemplazo articular. El reemplazo articular generalmente se hace haciendo una resección del cóndilo del temporal, parte de la cabina glenoidea, y vienen unas sierras especiales y una cavidad glenoidea customizada, si se puede, para el paciente. Hay varios tipos de reemplazo de la articulación. No viene al caso, pero bueno, en este momento se hacen customizadas, se hacen una tomografía y un modelo estereolitográfico para cada paciente con guías de corte. No estás mostrando la pantalla, Pablo. Sí, ¿Cómo sí, que se no? ve. ¿Se ve? No se está. Ah, yo no la veo. Yo la estoy viendo porque Yo como la tengo el veo celular, la estoy perfecto. viendo. Como Ay, estoy a mí hablando no. por el celular, lo veo. ¿Entienden? Entonces, En opciones de vista te aparecen, capaz. Acá. Ahí está. Mirar al costado te dice side by side. No, ya estaba. Me salía quien hablaba y no me estaba mostrando la pantalla. Ya estoy, ya no, volví. yo sé que lo estoy viendo porque como tengo el sonido por el Es que celular. estás desde el celu. Si es que me salía la pantalla del celu y por yo no estoy viendo la pantalla. Ya está. Bueno, entonces por eso es la hincapié que se hace, que les estaba haciendo en relación al diagnóstico, porque cambia mucho el tratamiento y el pronóstico. No el pronóstico en relación puede ser a la recidiva, pero sí el pronóstico en relación a la función y a la normalidad que va a tener ese paciente posteriormente en su vida normal. Cuanto más chico, más... ¿Con qué? ¿Centímetro de margen de seguridad? Sí, se puede discutir ahora, pero es 1 centímetro. Por ahora es 1 centímetro. Ese es el protocolo hasta ahora. Ese es el protocolo hasta ahora. Incluso en lesiones malignas ahora se está viendo, hay márgenes más pequeños, pero por ahora es 1 centímetro para todos lados. Espérenme un cachitín. Démosle un segundito a Pablo, si no, yo continúo, chicos. Profe, una consulta, Sí. ¿no podríamos repetir el tratamiento? Porque realmente me reperdí, o sea, ¿dónde sacamos en bloque? ¿Dónde no sacamos ¿En qué en cosa te bloque? perdiste? Ahí está, ya volvió. Eso, no entendí cómo se decide sacar en bloque, no sacar en bloque, no entendí Es las maneras fácil, de si vos tenés, tratamiento. es fácil, si vos tenés esto, que en vez de ser una resección mandibular, tenés una ameloblastoma acá de medio centímetro, Sí, vos tenés que sacar 1 centímetro para todos lados, conservás la basal. sí, ¿Se entiende? sí. Perfecto, Es sí. directamente proporcional al tamaño. Ahora, si vos tenés una lesión de 5 centímetros, vos no podés conservar la basal porque Claro, tomando un margen de 1 centímetro te llevas la basal puesta. claro, Básicamente tiene que ver con eso. perfecto. Ahí sería en bloque. Por supuesto, claro. De Genial, hecho, buenísimo. tiene que ser una lesión, para hacer una resección marginal, tiene que ser una lesión muy pequeña. Por eso, de vuelta, es importante el diagnóstico precoz. Claro, gracias. Porque después vos podés hacer una reconstrucción microvascular, podés hacer tomar injerto de cresta ilíaca, digamos, si es más pequeña podés tomar de tibia, se pueden hacer un montón de reconstrucciones. Ahora hay prótesis customizadas, tenés placas customizadas que también se puede evitar ese colgajo microvascularizado, pero tiene que ver totalmente justamente con el tamaño de la lesión, no queda otra. Y tenemos una variedad puntual, que es el ameloblastoma desmoplásico, que habitualmente se da en el sector de sínfisis mandibular,
sigue siendo una lesión osteolítica mixta que se da en el sector anterior. ¿Ven? Acá la tenemos, bien delimitada, con una proyección hacia la cortical vestibular, con una invasión. Está difuminada esa cortical. Y la diferencia, Crisia, es que el amelostoma desmoplásico se describe como una variante del patrón folicular. Folicular. Y lo que van a ver, como le estaba mostrando Pablo, son estos nidos de células epiteliales, ameloblastomatosas, y periféricamente toda una marcada colagenización del estroma. ¿Sí? Esa es la diferencia, simplemente histológica, y que tiene esta presentación particular del sector anterior del maxilar inferior y que da una imagen no tan osteolítica, clara y franca como la ameloblastoma convencional, sino más bien una lesión mixta, y que histológicamente vamos a ver esta marcada colagenización. Pero las células siguen siendo ameloblastos tumorales, que también, como el otro ameloblastoma, el convencional, va a poder tener alguna célula, no sé, granular, una fusiforme o alguna escamosa, ¿sí? Pero eso es mucho más raro incluso en este tipo de presentación del ameloblastoma. Sí, Pablo. Bueno, en este caso tenemos un aumento de volumen en fondo de surco vestibular, indoloro, firme, mucosa sana, sin alteraciones sensitivas, o sea que no está infiltrando el nervio, con vitalidad pulpar en las piezas vecinas, movimientos mandibulares normales, o sea que tampoco infiltra el músculo. Y encontramos esta lesión, mixta, que no tiene, por lo menos aparentemente no infiltra la cortical lingual, pero tiene una proyección bien marcada hacia vestibular. Y en donde, es lo que le decía antes, se hace, fíjense, si esto en vez de estar acá, hubiera estado arriba, yo puedo pensar en hacer este corte y dejar la basal, ¿entienden? Ahora, si lo tengo a la mitad de camino del cuerpo, en este caso de la sínfisis y el cuerpo, yo no puedo, si toma 1 centímetro hacia abajo, no le puedo dejar 2 milímetros de basal, directamente se hace la resección en bloque. Esa es la diferencia, ¿se entiende? Chicos. Sí, profe. Sí, perfecto, se entiende. Sí. Y otra cosa importante es que ustedes van a ver, acá en este caso se toma cresta ilíaca. Esta es una toma de cresta ilíaca. Acá, cómo se sutura, la cresta ilíaca es lo que se toma entre la espina antero-posterior y entre la espina antero-superior y posterior-superior del hueso ilíaco. Se puede tomar un bloque, en este caso un bloque importante. Y esa continuidad, esa solución de continuidad que queda en la mandíbula, en este caso se reconstruye con una placa de reconstrucción mandibular, que en un primer momento soporta la biomecánica mandibular, la apertura, el cierre y la masticación del paciente, pero que bueno, si este injerto funciona y consolida, después lo que vamos a tener es devolver esa continuidad a la mandíbula, y lo que va a tener el soporte de ese hueso va a ser este injerto óseo que nosotros colocamos. Entonces después se puede decidir si esta placa se puede retirar o no. Una pregunta. Decime. ¿Por qué se deja 1 centímetro de margen de seguridad si es benigno? Porque te dije que todo el tiempo dijimos que es localmente agresivo y que infiltra como si fuera una patología maligna. Es benigno. ¿Y por qué se no clasifica como benigno? Porque no da metástasis. Porque no da metástasis, claro. Ah, bueno. Porque es un tumor benigno localmente agresivo. Pero localmente infiltra como si fuera maligno. Y de hecho, si vos lo cureteás a un ameloblastoma, te va a recidivar. Ok. ¿Me estás escuchando? Sí. De que si bien el hecho de que no dé metástasis en una primera instancia, el ameloblastoma es un tumor, de hecho, que se describe que puede dar metástasis si se deja sin tratamiento. No solo el hecho de que no dé metástasis
hace o permite que se clasifique como un tumor benigno. Recuerden todas las características morfológicas que deben tener una célula para ser clasificada como benigna o como maligna, ¿sí? Usos mitóticos, cariorrexis, todo eso. La relación núcleo-citoplasma, tasa de mitosis, tipos de uniones intercelulares, ¿sí? También recordemos que un tumor, aunque sea benigno, puede tener un crecimiento de tipo infiltrante, que es como el caso del ameloblastoma. ¿Sí? En términos generales, los tumores benignos pueden tener crecimientos nodulares, limitantes, expansivos, pero excepcionalmente también pueden tener un crecimiento infiltrante. Esa es precisamente, esa excepción a la regla de un tumor benigno la tiene el ameloblastoma, que tiene un crecimiento de tipo infiltrante, no solo en huesos, sino también en tejidos blandos. Lo tiene el ameloblastoma, el mixoma, si quieren, el mixoma un tumor de glándulas salivales, el adenoma pleomorfo, que también tiene un tipo de crecimiento, también puede ser características. ¿Sí? Y otros casos donde, ven, acá esta es la placa posterior del bloque que se reconstruyó, con la placa de reconstrucción, dejando 3 tornillos para cada lado. Y la posibilidad, en este caso, ¿por qué no se le pone una placa y directamente con esto se le daría la continuidad a este paciente? Porque la posibilidad de colocar un injerto óseo posteriormente nos posibilita la rehabilitación de esta persona. Una vez que lo curamos de la lesión que tiene, poder rehabilitarlo y poder devolverle función a ese maxilar. Devolver las coronas y poder devolverle una vida normal. En el caso de los amenoblastomas uniquísticos, con predilección en la segunda década de vida, entre los 16 y los 35 años, sin predicción por sexo, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos distintos patrones histológicos que podemos encontrar. El luminal, el intraluminal y el mural. Es importante que los conozcas, y de hecho se les va a preguntar por qué nos va a cambiar el tratamiento de estas lesiones, en donde, a diferencia del sólido, realmente vamos a encontrar una cavidad unilocular, corticalizada, que puede generar reabsorción, risólisis de las piezas vecinas, que puede movilizar las piezas vecinas, pero básicamente vamos a encontrar distintos tipos o patrones de crecimiento en grosor y hacia el lumen de la lesión y hacia el hueso, en las combinaciones murales. Y esto es importante que los conozcas porque los luminales y los intraluminales se tratan de una forma y los murales se tratan de otra totalmente diferente. En el caso de los luminales, intraluminales, donde el crecimiento va a ser en espesor o hacia el lumen de la lesión, vamos a tener una enucleación simple, un tratamiento conservador de esta lesión, y en el caso del mural vamos a tener de vuelta un tratamiento resectivo. El mural se trata como si fuera un ameloblastoma sólido, con resección a 1 centímetro para cada lado y haciendo una resección en bloque o marginal como vimos recién. En el caso de los luminales e intraluminales vamos a tener una enucleación y después posteriormente sí acá podemos hablar, a diferencia de esa enucleación que hablábamos de los odontomas, donde la cavidad remanente no teníamos ningún tipo de tratamiento, acá sí la podemos tratar con... ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Alguien habló? Me parece que no fue una pregunta, que se escuchó un ruido. Bueno, sí podemos tratarla con fulguración, con líquido Carnoy, con fresado de la cavidad, con terapias con frío, digamos. Hay distintos tratamientos de esa superficie que nosotros dejamos para mejorar aún una pequeña resección en superficie, una pequeña continuidad en esa superficie para mejorar el pronóstico, pero no se hace, en el caso de un ameloblastoma uniquístico luminal, intraluminar, la resección en bloque con 1 centímetro, como hablábamos en los sólidos. Sí, la variedad mural. ¿Se entendió esto? Una pregunta, ¿luminal e intraluminal de qué? O sea, ¿el lumen de qué sería? De la lesión.
ameloblastoma uniquístico, o sea, es una lesión que tiene un crecimiento quístico, forma una única cavidad que va a estar revestida por un epitelio, que ese es el epitelio que muestra en la imagen histológica, Pablo, muestra adelante. Ese epitelio va a recubrir toda esa cavidad quística que estás viendo en las imágenes radiográficas, va a estar recubierta por ese epitelio, que es un epitelio con características ameloblastomatosas. Cuando esa cavidad está en su totalidad recubierta por ese epitelio, hablamos de un ameloblastoma luminal. El lumen, la luz de esa cavidad está revestida por ese epitelio. Intraluminal, cuando ese epitelio tiene un crecimiento que se proyecta hacia la luz de esa cavidad. Y mural, cuando tiene infiltración en la pared de tejido conectivo que acompaña ese epitelio. Todos los epitelios van a estar acompañados de un conectivo subyacente. Recuerden acá que tenés la lesión y acá ahí tenés la infiltración, que es característico de los quistes de los huesos maxilares tener un revestimiento epitelial. Eso es único en los huesos maxilares, eso ya ustedes lo saben. Y en el caso particular del ameloblastoma uniquístico, esa lesión que tiene un crecimiento quístico, ese epitelio que lo reviste es de tipo tumoral, es neoplásico. ¿Sí? Gracias. Por eso lo que es importante, y esto también se le va a preguntar, es que conozcan los tipos porque cambia totalmente el tratamiento. No es lo mismo hacer una enucleación simple, pero con tratamiento de la cavidad remanente, que hacer una resección. ¿Entendieron lo que es una resección y cómo se hace? Y una enucleación cómo se hace. Entonces es importante que conozcan las características de cada uno y tener, obviamente, la histología para poder tener el diagnóstico de esa patología. En el caso de los mixomas también es un tumor benigno, en este caso de origen mesenquimático, caracterizado por células estrelladas, que también es una abundante matriz mixoide y que también es infiltrante localmente. Se trata de la misma manera que el ameloblastoma, se da entre la segunda y cuarta década de vida, con predilección del maxilar inferior, mayor predicción en mujeres. Ven acá el aumento de volumen, la asimetría del paciente. Obviamente también la lesión tiene un crecimiento expansivo lento, indoloro inicialmente, después puede doler eventualmente si infiltra o no al dentario, obviamente con un aumento de volumen local que va creciendo con el pasar del tiempo, generando la asimetría. Y como vimos en el caso de los ameloblastomas sólidos, la lesión también se tiene que resecar con un margen de seguridad de 1 centímetro hacia cada lado. Vamos de vuelta, ¿ven? Acá, cómo infiltran. Aparte ven que las imágenes son muy diferentes a las que pueden encontrar en un quiste. Ustedes, cuando vimos recién las imágenes de un ameloblastoma uniquístico, ven esta imagen, por más de que tenga risólisis, puede ser en el caso de que estuvieran los dientes enteros y nosotros viéramos esta imagen un poquito más atrás, también podemos pensar en un quiste de dentígero, pero ven la diferencia de imagen. Ustedes, esto tiene un comportamiento y habla de un tipo de crecimiento, y esto tiene algo totalmente diferente, mixto, en forma de panal de abeja, multiloculado, con risólisis en las piezas vecinas, que orada la basal y la fina, que si usted ve en una tomografía no se ve el límite neto de esas corticales que envuelven a la lesión, esa formación en pompas de jabón, sin límites bien definidos, con desplazamiento de las piezas dentarias. Bueno, eso habla de otro tipo de patología mucho más agresiva. ¿Los márgenes son bien definidos o no bien definidos? Los márgenes de la lesión inicial van a estar bien definidos y corticalizados. Una vez que empieza a destruir las corticales, ese margen se va a ir perdiendo, ¿sí? Mira, esto definido. ¿Lo ves definido acá? No. ¿Lo ves definido acá? No, pero lo hice porque la diapositiva dice bien definido y está sí, bien. Bien definido, pero al principio. Que decía, tiene un crecimiento lento, indoloro, inicial. En ese momento los márgenes van a estar bien definidos y corticalizados. Una vez que infiltra y empieza a crecer, ya la destrucción. En este caso, Crisia, yo te lo señalo todo, mira. ¿Me escuchan?
Sí. Bueno, histológicamente lo que se va a observar es una matriz principalmente mixoide, ahusadas o estrelladas, y cómo las trabéculas óseas van siendo adelgazadas por la proliferación de ese tejido. Esas trabéculas óseas que disminuyen su espesor y que van quedando como inmersas, como flotando en toda esa matriz mixoide, son las que nos dan ese aspecto en panal de abeja. ¿Sí? Muchas veces esa proliferación no es tan mixoide, sino un poco más fibrosa. En esos casos se diagnostica desde el punto de vista histológico como un fibromixoma. Y en muy, muy pocos casos es posible encontrar lo que vemos en la imagen de la derecha, pequeños islotes o epitelio. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ok, porque se me está descargando el micrófono. En ese caso se diagnostica como un mixoma odontogénico, pero son los casos menos frecuentes, ¿sí? Sigue, Pablo. Y lo mismo, tratamiento con margen de seguridad, resección en bloque, y en este caso de vuelta, una reconstrucción con hueso de cresta ilíaca. Y una placa de reconstrucción para en un primer momento salvar esa solución de continuidad y darle función en bloque a la mandíbula nuevamente. Que después, cuando esto se consolide, ya este hueso va a darnos la función. El tumor odontogénico epitelial calcificante, el tumor de Pimborg, tumor muy, muy infrecuente, benigno también de origen epitelial, entre la tercera y cuarta década de vida, con predilección del maxilar inferior, del cuerpo, zona de cuerpo, que no tiene predilección por el sexo. También es una lesión de crecimiento expansivo, lento, indoloro, que va aumentando, no me sale el cursor, que va aumentando de volumen en la zona donde se asienta. Me habías dicho que había 40 solamente en la cátedra de anatomía patológica, Crisia. Crisia. Se te acabó me parece que se te acabó el micrófono. Pero ven acá, en relación a una pieza retenida, epitelial calcificante, porque... Alrededor de 30 hay en la cátedra, más o menos. ¿Cuántas? Hay alrededor de 30 tumores de Pimborg. Bueno, 30, 40. Es un poco muy infrecuente. Yo la verdad que, lo decía el lunes, no he tenido la oportunidad de operar ninguno y conozco muchos cirujanos de muchos años que no han operado ninguno y los que operaron han operado uno. Es una patología súper infrecuente, en donde ustedes pueden ver estas calcificaciones internas en relación a la lesión, esta imagen mixta, unilocular, realmente definida, que también causa risólisis, ¿ven? Donde hay reabsorción. También tiene mucho que ver el tiempo de evolución. Se asocia en la mitad a piezas dentarias retenidas. ¿Querés hacer la descripción, Crisia? Sí, histológicamente lo que se va a ver en un tumor de Pimborg son células que también tienen un origen epitelial y que, como marca aquí la estrellita azul, son células más bien poliédricas, son células con un núcleo redondito y que se van a agrupar ya sea en islas, cordones o trabéculas, y esas células tienen la capacidad de sintetizar una proteína de tipo amiloide que se considera odontogénica, que es lo que se ve aquí como un poco rosa y que les marca acá también la estrellita verde, bien homogénea toda esa masa. Esa sería la proteína de tipo amiloide. Esta proteína eventualmente va a calcificar en una forma concéntrica, formando los denominados anillos de Liesegang. Acá se ve la estrellita roja, en la parte superior también, y eso es lo que vemos en la imagen radiográfica, esas pequeñas calcificaciones que son un poco granulares, son las que se ven en las imágenes radiográficas, y desde el punto de vista macroscópico, una vez que se nuclea la lesión, también se van a ver todas esas calcificaciones. Cuanto más calcificado esté ese amiloide, mayor va a ser la radiopacidad que se observe a nivel radiográfico. ¿Sí? En el caso del tratamiento está bastante discutido, sobre todo en relación al tamaño.
En este caso, es lo que yo les decía previamente, hicieron una enucleación. Fíjense bien lo que es una enucleación, donde se hace un abordaje a la lesión, se aborda a través de la zona vestibular, se reseca todo lo que es la cortical externa, que probablemente haya estado muy adelgazada y haya sido muy fácil retirarla, pero se hace un curetaje de la lesión. Se hace una enucleación en donde ustedes están sacando la lesión y se conserva la estructura de la mandíbula. Pueden encontrar un montón de artículos donde si esta lesión es un poquito más grande, directamente también se hace la resección en bloque y se hace el tratamiento que vimos previamente. El tumor odontogénico adenomatoide también es un tumor de origen epitelial, benigno, que tiene la característica de mostrar estructuras histológicas similares a los conductos del sistema canalicular glandular. Se da entre la primera y tercera década de vida, en el maxilar superior, en este caso, predominantemente, con una predilección por el sexo femenino. Generalmente son asintomáticos, como la mayoría de estos tumores benignos, que generan asimetría a medida que se van expandiendo, aumentando el volumen, y van creciendo, generando posteriormente algún tipo de asimetría en el paciente. Son de comportamiento expansivo, fíjense que en este caso no generan risólisis y lo que hacen es la movilización de las piezas dentarias. Esto denota que no tiene tanta agresividad, esta forma de pera o de gota de agua que podemos ver en la radiografía. Vamos a encontrar también tomográficamente esas pequeñas calcificaciones adentro, pequeños focos radioopacos que se ven dentro de la lesión. Acá se ve con mejor definición. Y Crisia magistralmente nos va a hablar de la histología. La imagen histológica del tumor odontogénico adenomatoide es bastante particular y es distinta del resto de los tumores de origen epitelial porque tiene un aspecto de tipo glandular, de ahí el nombre. Adenomatoide es que se asemeja o remeda un adenoma, ¿sí? Si lo ven, lo que les está marcando Pablo son esas pequeñas estructuras. Lo último que alcanza a señalarles Pablo eran esas estructuras ductales, esos espacios en blanco que se ven, unos más pequeños que otros y que periféricamente tienen unas células de tipo ductal, o sea, remedan un conducto glandular. Cuboides. ¿Sí? Algo que es característico también en el tumor odontogénico adenomatoide es la formación de unas rosetas que se ven acá en la imagen de la derecha, gracias Pablo. Es como esa formación más concéntrica o nodular que realizan esas células. Y con la estrellita verde lo que van a ver es calcificaciones, pequeños focos de calcificación que puede producir también este tumor y que se van a ver radiográficamente. Por lo tanto, uno de los diagnósticos diferenciales del tumor odontogénico adenomatoide va a ser el que acabamos de ver, que es el tumor de Pinbor. ¿Sí? Es algo que no pueden descartar. Además, ambos pueden estar relacionados con una pieza dentaria retenida, más el tumor odontogénico adenomatoide, ¿sí? Pero mucho menos infrecuente. Es menos frecuente que el Pinbor, sí. Y el tratamiento es, como dijimos previamente, sencillo, es una enucleación simple, se aborda la lesión, generando, en este caso, una ventanita vestibular, una osteotomía vestibular, y el curetaje y la resección simple, la enucleación simple de la lesión. Y acá vamos a hablar creo que el último que vamos a exponer hoy, que es el fibroma cemento osificante, tumor también de origen mesenquimático benigno, de origen odontogénico, sobre todo con predilección entre la tercera y la cuarta década de vida, en el maxilar inferior, con mucha más prevalencia en el sexo femenino, con un crecimiento expansivo, lento, indoloro. Las lesiones grandes, generalmente en el reborde inferior de la mandíbula, en el piso del seno maxilar. Sobre todo vamos a encontrar lesiones mucho más grandes, es lo que les dije previamente. Si ustedes tienen una lesión en la mandíbula, cuando es pequeña, solamente la van a diagnosticar con un hallazgo radiográfico, pero en el maxilar superior, donde tenemos el seno maxilar y donde vamos a tener un lugar de crecimiento para este tipo de lesiones, la vamos a
diagnosticar por una asimetría cuando es muy grande, como en el caso de este chico. Que ustedes piensen que va a tener un crecimiento hacia el seno maxilar y no va a generar expansión hasta que este seno lo tengamos todo ocupado y empiece a crecer hacia la órbita, hacia fosa nasal y hacia el vestíbulo. Vamos a tener características radiográficas osteolíticas mixtas de variada intensidad. Tempranamente van a ser más radiolúcidas, pero después con el tiempo van a tener metabolismo y vamos a tener con un patrón mucho más mixto. Y se va a volver con el tiempo más radiopaco. Histológicamente va a ser muy similar a la displasia fibrosa. Crisia, ¿querés hablar de la histología? Sí, en el fibroma cementosificante van a proliferar células de origen mesenquimático que tienen la capacidad de sintetizar una matriz que potencialmente va a calcificar y que tiene un aspecto óseo o cemento óseo. Eventualmente, todas esas formaciones mineralizadas de tejido van a ir coalesciendo, o sea, se van a ir uniendo entre sí, y a medida que progresa la patología, por eso la imagen radiográfica va siendo cada vez más radiodensa, ¿sí? Lo que vemos en la imagen histológica son pequeñas formaciones iniciales que luego se van a ir uniendo hasta dar una gran masa de tejido mineralizado, que es formado por las células que están periféricamente. Todas esas células que se ven alrededor del material mineralizado son las células tumorales, son las células que están proliferando y que van a sintetizar esa matriz que se va a mineralizar. Sí, en esos casos, que no, como ven en la imagen superior, se plantea la posibilidad de hacer una biopsia distinta, no una biopsia quirúrgica parcial, como en las lesiones anteriores, sino una biopsia por punción no aspirativa con agujas de tipo Bianchini. Pensemos que es una lesión que es sólida, ¿sí? No estamos dentro de una cavidad, vamos a abordar o vamos a entrar en una cavidad. No se va a caer en una cavidad una vez que se aborda, sino que es un tejido completamente sólido y que lo ideal es tener una muestra intacta de tejido y lo que se logra fácilmente o de mejor manera, digamos, con una punción no aspirativa, que era la imagen. Si le das la imagen anterior, Pablo, se ve el cilindro óseo, acá abajo se ve. Esta es la toma de tejido que se hace con la imagen superior, con este tipo de aguja. Se obtiene un material que tiene esta morfología, es un cilindro óseo o de tejido blando y óseo, que luego se procesa y que tiene una consistencia y nos va a dar una calidad de toma biópsica ideal para el diagnóstico de estas lesiones. Este tipo de trocar de punción medular no aspirativa, esto es un trocar de punción medular. Viene con distintos diámetros, dependiendo de la G que tenga. Y si alguno lo va a comprar o lo requiere, si hacen cirugía para hacer este tipo de biopsias, les digo, hay dos tipos. Uno que viene con el borde, la punta, que es un filo continuo, y otro que viene con la punta aserrada, con pequeños dientitos. Tienen que comprar el aserrado, porque si es un filo continuo no van a poder meterse, no corta. Entonces se hacen movimientos de un cuarto de vuelta para un lado y para el otro y van entrando suavemente en la lesión sin hacer demasiada presión, justamente porque ustedes piensen que esto si no se les va para arriba. Si hace mucha presión, se van en forma introspectiva para arriba. Eso no queremos. Entonces, con una pequeña presión se va girando hacia un lado y hacia el otro y van progresando en la lesión hasta obtener el cilindro que se ven acá, que puede ser más largo incluso. En este caso, generalmente hay, o debería haber, una zona limitante, una zona parece una cápsula que delimita la lesión, y lo que se trata de hacer generalmente es la enucleación de esa zona. No se le hace una resección con margen de seguridad, lo que pasa que dependiendo del tamaño de la lesión, una lesión de estas características, donde ya tenemos una proyección hacia fosa nasal, hacia la órbita y hacia el vestíbulo, en este caso directamente se hizo en este paciente, era un chico de 16 años, donde se le hizo una maxilectomía sin conservación del piso de la órbita, así que se reconstruyó el piso de la órbita
con un colgajo microvascularizado de peroné. El bloque de peroné para devolver el reborde alveolar y la proyección malar donde también se resecó. Pero fíjense que se le reseca todo el maxilar superior, sin el piso. Acá habría, no sé si se tendría que ver, pero acá hay una malla de titanio que conforma el piso para que el globo no caiga. Y el paciente no tenga ni distopía ni diplopía posteriormente, ni en un enoftalmos. ¿Alguna duda? Sí, yo, profe. Decime. Todos estos casos que vimos de enucleación simple, ¿no se hace ningún tratamiento de la cavidad entonces? No, yo no dije eso. Sí. ¿Cómo que no? En el ameloblastoma, cuando se hace un tratamiento en el ameloblastoma uniquístico, luminar e intraluminar, dijimos que se hace una enucleación de la lesión con tratamiento de la cavidad, posteriormente, con líquido de Carnoy, con fresado, con fulguración. ¿En qué consiste el tratamiento? Quería saber. Puede ser fresado, puede ser un líquido fijador como es el Carnoy, también lo van a ver en los queratoquistes, puede ser con un fresado de la cavidad, puede ser con fulguración, que es un tratamiento con el electrobisturí, colocado en modo Sprite, puede ser un tratamiento con frío, en esa cavidad, donde me va a, digamos, a dar un pequeño margen, además de la resección que vos le haces, un milímetro de margen para evitar cualquier tipo, más que nada, no porque esté infiltrando el hueso, sino que muchas veces un ameloblastoma de tipo uniquístico es friable, entonces lo que no querés es, en el curetaje que vos le haces, en esa enucleación que vos querés hacer, no dejar distintas porciones de tejido que no veas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque la membrana es friable, se te rompe a veces. Entonces vos lo que no querés dejar son pequeños pedacitos de membrana que queden en ese lecho. ¿Se entendió? Perfecto. Sí. ¿Y se le da algún antiinflamatorio después, algo? Sí, todo. Corticoides, antiinflamatorio, eso depende del tipo de cirugía que vayas a hacer. Digamos, no, posteriormente depende del tamaño, depende del tipo de tratamiento que vayas a hacer, si usas Carnoy, no usas Carnoy, como un diente retenido. Después, no es lo mismo un retenido que está en boca que un retenido que está intraóseo. No es lo mismo una lesión de 1 centímetro que una lesión mucho más grande. Habitualmente das corticoides, antibióticos y analgésicos. Ok. Una pregunta, profe, ¿el tratamiento de la cavidad también se realiza en las lesiones donde hacemos resección o solamente en las que hacemos enucleación simple? Discúlpame, pensá lo que estás diciendo. Si vos estás haciendo una enucleación, donde vos estás sacando la lesión y estás dejando un lecho alrededor, sí haces un tratamiento de la cavidad remanente. Si vos estás haciendo un tratamiento resectivo en bloque, vos te estás llegando la cavidad con 1 centímetro de hueso para todos lados. ¿Qué tratamiento vas a hacer si no te queda ninguna cavidad? Te la estás llevando con la pieza. ¿Se entiende? Sí. No vas a poder hacer ningún tratamiento en esa cavidad porque te la estás llevando. A vos te va a quedar un corte. A ver. Te queda una discontinuidad del maxilar, o sea, tenés que poner algo ahí para. ¿Cómo que tengo que poner algo, Trini? Es que te quedaste con una mandíbula en 2 partes. Mirá acá. Si vos estás sacando esto, ¿entendés? Vos estás dejando. Esto es hueso de la cresta ilíaca, es hueso de la cadera. No, cuando retiramos en bloque no, mi consulta es cuando retiramos una lesión con resección pequeña, digamos, en los primeros estadios. No. Si es resección, vos estás sacando un pedazo estás haciendo un corte en el hueso. No estás haciendo una enucleación, que es lo que preguntó tu compañero previamente. El tratamiento de la cavidad enucleada. Si vos haces un tratamiento resectivo, vos te estás llevando con el margen de seguridad la lesión, ¿entendés? Claro, lo que yo creo que no te va a quedar una cavidad. Es después de haber tratado la cavidad, habiendo hecho una enucleación previa, si hacemos algún tipo de reconstrucción con tejido óseo. Si haces una reconstrucción de la cavidad, sí, lo puedes hacer. Generalmente con hueso particulado, depende del tamaño, puedes abrir una tibia y ponerle hueso particulado de tibia, que es muy bueno, tiene
una regeneración muy buena, llevas un montón de células pluripotenciales que esa falta de oxígeno cuando lo sacas de la tibia lo van a diferenciar osteoblastos, digamos, podés hacer un particulado de cresta ilíaca en vez de hacer un bloque como tenés acá en la imagen de la derecha, ese hueso lo podés particular con un molinillo y ponerlo también en una cavidad. Digamos, sí, se puede hacer. Creo que eso preguntaba Cami. Habitualmente en lesiones de tamaño se trata de hacer con hueso autólogo del paciente de sitios extraorales. No se trata de poner materiales aloplásticos porque se infectan mucho.